no se alcanza la totalidad eliminando una parte del propio ser. Carl Gustav Jung. Existe un dolor que no te mata. Mata a la persona que eras antes de sentirlo. Me di cuenta de eso una madrugada cualquiera. Estaba sentado al borde de la cama, mirando un mensaje antiguo que ya me sabía de memoria. No quería responder. No esperaba otro mensaje. Simplemente intentaba entender por qué mi cuerpo seguía reaccionando ante algo que mi mente decía que ya había terminado. El corazón se aceleraba, el estómago se me cerraba y aquella vieja sensación regresaba. Algo malo estaba a punto de suceder, pero no era así. El peligro había terminado. Era mi cuerpo el que todavía no lo sabía, y quizá tú conozcas esa sensación. ¿Alguna vez has notado que, después de sufrir mucho, comenzaste a percibir pequeños cambios en las personas, un silencio diferente, una respuesta más corta, una mirada distante, antes que los demás? ¿Alguna vez has sentido vergüenza por no poder confiar completamente en alguien que nunca te ha hecho nada? ¿Y alguna vez te has preguntado por qué sobreviviste a aquello que creías que destruiría tu vida, pero nunca lograste volver a ser exactamente quien eras? Hay algo incómodo escondido en todo esto. Quizá no simplemente superaste aquel dolor. Tal vez reorganizaste tu personalidad alrededor de él. El material que inspira esta reflexión describe el dolor emocional extremo no solo como sufrimiento, sino como una ruptura de nuestro mapa interno. La confianza, la identidad, las expectativas y esa sensación silenciosa de que sabemos cómo funciona el mundo pueden derrumbarse al mismo tiempo. Por eso algunas personas siguen funcionando mientras algo dentro de ellas está siendo reconstruido. Trabajan, bromean, responden mensajes, cuidan de los demás. Parecen fuertes. Pero aprendieron cosas que desearían nunca haber tenido que aprender. Aprendieron que el amor no garantiza permanencia, que la confianza no impide una traición, que alguien puede abrazarte hoy y convertirse en un extraño mañana. Y sobre todo, descubrieron que son capaces de sobrevivir precisamente a aquello que alguna vez tuvieron más miedo de perder. Tal vez Jung reconocería en esto el brutal encuentro con partes de nosotros mismos que permanecían ocultas mientras la vida todavía obedecía nuestras expectativas. Dostoyevsky probablemente desconfiaría de cualquier intento de convertir el sufrimiento en una bonita lección. Yo también desconfío, porque algunos dolores no llegaron para enseñarnos nada, simplemente sucedieron. Y yo escribiría algo así sobre esto. Después de ciertas pérdidas, no me volví más valiente, me volví menos inocente. Empecé a reconocer las despedidas antes de que fueran pronunciadas, las distancias antes de que fueran admitidas, y los cambios antes de que alguien tuviera el valor de darles un nombre. El precio de sobrevivir fue no volver a creer por completo que aquello que amo está garantizado. Tal vez por eso algunas de las personas más fuertes que conoces también son extrañamente sensibles. No se hicieron fuertes porque dejaran de sentir. Se hicieron fuertes porque aprendieron a seguir adelante mientras lo sentían todo. Si tú haces esto en silencio, te vas a reconocer aquí. Porque después de un dolor emocional extremo, quizá la pregunta no sea, ¿cómo vuelvo a ser quien era? La pregunta más perturbadora es, ¿quién tuvo que nacer dentro de mí para que yo pudiera sobrevivir? Antes de seguir, déjame preguntarte algo. ¿Cuántas veces te hiciste el tonto en una conversación solo para no crear problemas? ¿Cuántas veces estuviste de acuerdo porque explicar lo que pensabas era demasiado trabajo? ¿No estás cansado de la gente? ¿Estás cansado de usar una máscara para encajar donde no cabes? Y hay una parte que nadie dice en voz alta. Para ellos, tú nunca fuiste importante. Solo eras útil. Hiciste bien en alejarte. Solo que nadie te contó lo que viene después. Conseguiste el silencio y ahora no sabes qué hacer con él. Ves videos, estás de acuerdo, duermes y al día siguiente te pones la máscara otra vez sin darte cuenta.
Nosotros construimos una herramienta para ayudarte con esto. Se llama Protocolo Exilio. Nació de lo que hizo Maquiavelo después de ser usado, torturado y descartado por la ciudad a la que sirvió toda su vida. Maquiavelo no volvió a explicarse. Desapareció y reapareció con un libro que los hombres de poder leen desde hace más de 500 años. Y es ese mismo camino el que vas a recorrer en 15 días. No vas a tener que decidir nada, solo ejecutar. Tu versión útil e ingenua muere ahí adentro. Quien sale de la cueva es irreconocible, frío, calculador e imposible de usar. Si esto tiene sentido para ti, haz clic en el enlace que está en el primer comentario fijado aquí abajo o escanea el código QR para saber más. Ahora, volvemos al contenido. Existe un momento después de un dolor emocional extremo en el que te das cuenta de algo difícil de admitir. La vida volvió a la normalidad, pero tú no. Las personas te miran y dicen que estás mejor. Volviste a trabajar, puedes conversar sin tocar el tema, duermes algunas noches completas. Quizá incluso hayas conocido a otras personas. Para quien lo observa desde afuera, aquello terminó. Pero tú sabes que no terminó exactamente, porque existe una diferencia entre dejar de sufrir todos los días y volver a ser quien eras. En psicología, las experiencias emocionales muy intensas pueden afectar mucho más que el estado de ánimo. Pueden sacudir lo que podríamos llamar nuestras estructuras internas de seguridad, esas expectativas silenciosas que cargamos sobre el amor, la confianza, la permanencia y sobre quién creemos ser. El material que utilizamos como inspiración describe esto como el colapso de un mapa interno. No se trata solamente de perder a alguien o algo. Se trata de descubrir que ciertas certezas sobre las que organizabas tu vida no eran tan sólidas como parecían. Por eso una traición puede destruir mucho más que una relación. No pierdes solamente a esa persona. Pierdes la versión de ti que confiaba en ella. Es ese tipo de situación en la que alguien te dice, tienes que seguir adelante, y tú incluso lo entiendes racionalmente. El problema es que nadie te explica exactamente hacia dónde deberías avanzar cuando lo que sucedió también modificó la manera en que ves el camino. Jung entendía la transformación psíquica como algo que frecuentemente exige confrontarnos con partes de la realidad y de nosotros mismos que preferiríamos no conocer. Pero en la vida cotidiana esto no parece una gran transformación filosófica. Parece tú borrando un mensaje antes de enviarlo. Parece querer decir, te necesito, y decidir quedarte callado. Parece conocer a alguien interesante y, justo cuando empiezas a sentir algo por esa persona, tener ganas de alejarte. Y entonces surge una contradicción dolorosa. Deseas cercanía, pero tu cuerpo recuerda el precio que ya pagaste por confiar. Yo podría haber escrito esto una madrugada. Durante mucho tiempo pensé que estaba intentando olvidar lo que había sucedido. Después me di cuenta de que estaba intentando recuperar a quien era antes de aquello. Quería volver a tener esa facilidad para confiar, esa valentía casi irresponsable de creer en las palabras de las personas. Pero algunas experiencias no dejan solamente recuerdos. Cambian el lugar desde el cual observamos todo lo que sucede después. Tal vez sea aquí donde comienza la verdadera confusión. Piensas que te volviste frío. Tal vez solo te volviste cauteloso. Piensas que perdiste la capacidad de amar. Tal vez solo perdiste la capacidad de amar sin ser consciente del riesgo. Y hay un precio en eso. Porque sobrevivir puede impedir que regreses al lugar que casi te destruyó, pero también puede hacerte ver peligro donde todavía solo existe una posibilidad. Por eso, después de ciertos dolores, reconstruirse no significa recuperar la antigua identidad. Significa reconocer que algo terminó junto con aquella experiencia. Sobreviviste. Pero esa versión de ti que creía que el amor significaba garantía, que la permanencia significaba seguridad y que la confianza impediría que alguien te lastimara, quizá no sobrevivió de la misma manera.
Y antes de llamar a esta nueva persona fuerte, fría o traumatizada, existe una pregunta más importante. ¿Qué tuvo que dejar de creer para poder seguir viviendo? Existe una mentira reconfortante sobre las personas fuertes: creer que siempre fueron así. Casi nunca nos preguntamos qué tuvo que suceder para que alguien aprendiera a mantener la calma cuando todo comienza a derrumbarse. Después de un dolor emocional extremo, algunas personas desarrollan una resistencia extraña. No esa fortaleza bonita de las frases motivacionales. Hablo de algo más silencioso: la capacidad de seguir funcionando cuando, emocionalmente, no encuentras ninguna razón convincente para continuar. Esto aparece en situaciones pequeñas. Es recibir una noticia que antes habría arruinado tu día y darte cuenta de que ahora puedes respirar antes de reaccionar. Es que alguien amenace con irse y tú sientas miedo, pero ya no le ruegues como antes. Es que una discusión termine y, por primera vez, no pases toda la madrugada intentando descubrir qué podrías haber hecho para evitarlo. Quien lo ve desde afuera lo llama madurez, pero quizá no sepa cuánto costó. El material que inspira este guión presenta una distinción fundamental. El dolor no produce fortaleza automáticamente. Cuando una experiencia permanece sin ser procesada, también puede provocar fragmentación, evasión y una sensibilidad constante ante las amenazas. La transformación ocurre cuando, poco a poco, la persona logra organizar aquello que antes parecía solamente caos. Por eso me cuesta aceptar cuando alguien dice: todo pasa por algo. No siempre. Algunas cosas simplemente nos lastiman. No necesitamos agradecerle a quien nos traicionó, al abandono que nos destrozó, ni a la pérdida que nos dejó durante meses intentando aparentar que estábamos bien. La fuerza no estaba necesariamente en aquello que sucedió, estaba en lo que la mente tuvo que construir para poder seguir adelante después. El archivo llama la atención sobre algo cercano al crecimiento postraumático. Ciertas personas reorganizan el significado, la identidad y sus prioridades después de experiencias devastadoras, pero también aparece una imagen todavía más precisa: un terreno después de un incendio. El paisaje permanece marcado. Cuando algo vuelve a crecer, lo hace en un suelo diferente. Tal vez así sucede con algunas personas. No quedaron intactas. Volvieron a convertirse en un lugar habitable para sí mismas. Yo podría escribir sobre esto de la siguiente manera: mi fuerza nunca apareció mientras estaba sufriendo. En aquel momento simplemente sobrevivía a las horas. Apareció mucho después, cuando algo volvió a amenazar mi paz y me di cuenta de que ya no necesitaba abandonarme a mí mismo para evitar que alguien me abandonara. Fue entonces cuando entendí que sobrevivir había dejado una memoria dentro de mí. Todavía sentía miedo, pero ya tenía pruebas de que el miedo no significaba el final. Y esa diferencia cambia muchas cosas. Antes, perder a alguien podía sentirse como perder tu propia identidad. Ahora duele, pero hay algo de ti que permanece. Antes, el rechazo parecía confirmar que había algo malo en ti. Después de ciertas experiencias, quizá todavía sientas el rechazo, profundamente, pero ya no le entregas automáticamente el derecho de definir tu valor. Eso no es invulnerabilidad. De hecho, existe una paradoja que casi nadie cuenta. Una persona puede volverse más resistente y, al mismo tiempo, más sensible. Puede soportar grandes crisis y aún así percibir inmediatamente el más mínimo cambio en la voz de alguien. Puede atravesar pérdidas terribles y sentirse inquieta ante un mensaje visto y sin respuesta, porque el cuerpo también guarda memoria. Tal vez la fuerza que nace después del colapso no consista en dejar de tener miedo a perder. Tal vez consista en descubrir que si algo vuelve a irse, tú no tienes que abandonarte a ti mismo junto con ello. Y es precisamente ahí donde comienza una transformación todavía más extraña. Después de sobrevivir a lo peor, empiezas a percibir señales que otras personas ni siquiera notan.
Después de sufrir emocionalmente de verdad, empiezas a percibir cosas que antes pasaban desapercibidas. No tiene que haber una discusión. Nadie tiene que decir que algo cambió. A veces basta con un mensaje. Lo lees e inmediatamente sientes: aquí hay algo diferente. La persona utilizó las mismas palabras, quizá incluso puso el mismo emoji, pero el intervalo entre los mensajes cambió. Su forma de responder parece más distante. El buenas noches sonó demasiado seco. Y antes de que puedas explicar racionalmente lo que percibiste, tu cuerpo ya reaccionó. El pecho se oprime, la mente se acelera. Empiezas a reconstruir las últimas conversaciones, buscando el momento exacto en el que algo pudo haber cambiado. Para quien lo observa desde afuera, parece una exageración. Para quien ya vivió un abandono, una traición o una ruptura inesperada, no es tan sencillo, porque después de haber sido sorprendido por un dolor profundo, puedes desarrollar una necesidad casi automática de evitar que te vuelvan a tomar por sorpresa. Entonces empiezas a observar el tono de voz, los silencios, la distancia, los cambios de comportamiento, las pequeñas incoherencias entre lo que alguien dice y lo que hace. El problema es que esta percepción puede funcionar tanto como protección como prisión. Realmente puedes volverte mejor para reconocer los estados emocionales de los demás. Después de conocer profundamente la tristeza, empiezas a percibirla en el rostro de alguien que insiste en que está bien. Después de ocultar tu propio dolor durante meses, aprendes que una sonrisa no demuestra felicidad. Pero existe un lado más difícil. A veces no estás percibiendo el presente. Estás reconociendo el pasado dentro de él. Alguien tarda algunas horas en responder y tu cuerpo recuerda a otra persona que empezó exactamente así antes de desaparecer. Tu pareja necesita espacio y algo dentro de ti interpreta ese espacio como abandono. Una persona cambia el tono durante una conversación e inmediatamente sientes la necesidad de descubrir qué hiciste mal. Es en ese punto donde la fortaleza y la sensibilidad comienzan a existir juntas. Soportas cosas enormes, pero pequeños cambios emocionales consiguen atravesar tu piel. Yo lo describiría así. Después de aquello, empecé a percibir despedidas donde todavía nadie se estaba yendo. Observaba pausas, mensajes, miradas y cambios mínimos como quien vigila el cielo después de haber sobrevivido a una tormenta. El problema es que, cuando has visto una casa ser destruida una vez, cualquier viento más fuerte puede parecer el comienzo de otra catástrofe. Y quizá ya hayas sentido vergüenza por eso. Vergüenza de necesitar confirmación. Vergüenza de preguntar, ¿todo está bien?, cuando aparentemente no ha sucedido nada. Vergüenza de sentir con tanta intensidad algo que para otra persona parece insignificante. Pero existe una contradicción importante aquí. La misma sensibilidad que puede alimentar el miedo también puede profundizar tu capacidad para comprender a las personas. Reconoces dolores que nunca fueron expresados. Percibes cuando alguien se ríe para evitar hablar. Entiendes por qué algunas personas se alejan precisamente cuando más necesitan cercanía. Y quizá juzgas menos, porque sabes que los comportamientos extraños muchas veces esconden batallas que nadie está viendo. Pero hay un precio. Puedes comprender a todo el mundo y seguir desconfiando de todos. Puedes ofrecerles a los demás la delicadeza que te hubiera gustado recibir mientras permaneces emocionalmente preparado para la posibilidad de perderlos. Por eso, sobrevivir no significa necesariamente volverte frío. A veces sucede justamente lo contrario. Sientes más, observas más, percibes más, y necesitas aprender una de las distinciones más difíciles de la vida emocional. No todo silencio es abandono, ni toda distancia es rechazo, pero tu cuerpo puede tardar mucho más que tu mente en creerlo. Existe un cambio silencioso que ocurre después de sufrir demasiado por alguien.
Llega un momento en el que el miedo a perder comienza a ser menor que el miedo a volver a perderte a ti mismo. Y eso lo cambia todo. Durante mucho tiempo, quizá llamaste amor a aquello que, en el fondo, también era miedo. Miedo a desagradar. Miedo a decir que no. Miedo a parecer una persona difícil. Miedo a poner un límite y descubrir que esa persona solo permanecía mientras tú aceptabas todo. Entonces, cedías. Aceptabas disculpas que no te convencían. Te guardabas preguntas para no provocar una discusión. Respondías mensajes inmediatamente después de haber pasado horas siendo ignorado. Perdonabas no porque estuvieras preparado, sino porque imaginabas que cualquier conflicto podía terminar en abandono. Y hay algo doloroso en todo esto. A veces, intentando evitar que alguien se vaya, terminas alejándote de ti mismo. Poco a poco. Dejas de decir lo que sientes. Empiezas a negociar aquello que te lastima. Conviertes necesidades legítimas en exigencias que te da vergüenza expresar. Hasta que un día sucede algo aparentemente pequeño. La persona vuelve a desaparecer. Repite una actitud que prometió cambiar. Te hace sentir culpable por reclamarle algo que ella misma hizo. Pero esta vez no corres detrás. No porque hayas dejado de amar, sino porque estás cansado de pagar por la presencia de alguien con pedazos de tu propia dignidad. Esta es una de las transformaciones más profundas después de un dolor emocional extremo. Tu seguridad deja de depender completamente de que la otra persona permanezca. Empiezas a reconocer lo que te drena, lo que te humilla, lo que invade tus límites y, sobre todo, cuántas veces llamaste paciencia a lo que en realidad era miedo a quedarte solo. Yo lo escribiría así. Hubo una época en la que cualquier amenaza de que alguien se fuera me hacía negociar conmigo mismo. Reducía mis necesidades, revisaba mis palabras y aceptaba migajas para mantener a personas enteras en mi vida. Hasta que comprendí que algunas de ellas nunca necesitaron abandonarme. Yo hacía ese trabajo por ellas cada vez que traicionaba lo que sentía para convencerlas de quedarse. Es ahí donde nace un límite verdadero, no necesariamente acompañado de enojo. A veces aparece en una frase tranquila: esto ya no funciona para mí, y tiemblas después de decirlo, porque establecer límites no significa dejar de sentir miedo, significa dejar de obedecerlo automáticamente. Pero existe una trampa. Después de haber sido herido, es fácil confundir un muro con un límite. Un límite dice: puedes acercarte, pero no puedes destruirme para permanecer aquí. Un muro dice: nadie vuelve a entrar. Uno protege tu dignidad. El otro intenta eliminar cualquier posibilidad de volver a sentir. Y quizá esa sea la parte más difícil para quien ha sobrevivido. Aprender a protegerse sin convertir la protección en aislamiento. Porque todavía quieres amar. Todavía quieres confiar. Todavía deseas que alguien se quede. La diferencia es que ahora surge una pregunta que antes casi nunca existía. ¿Cuánto de mí tengo que abandonar para mantener a esta persona aquí? Cuando la respuesta empieza a ser demasiado, algo cambia. Finalmente entiendes que perder a alguien puede doler profundamente, pero existe una pérdida todavía más silenciosa. Pasar años manteniendo a alguien a tu lado mientras tú desapareces de ti mismo. Después de un dolor emocional extremo, existe una pregunta que casi nadie hace. Sobreviviste. Pero ¿quién exactamente sobrevivió dentro de ti? Porque quizá la persona que salió de aquella experiencia no sea la misma que entró. Antes, confiabas sin investigar demasiado. Hacías planes creyendo que ciertas personas formarían parte de ellos. Algunas promesas parecían permanentes. Algunas relaciones parecían imposibles de perder. Hasta que perdiste. Y después de eso, algo cambió. No necesariamente para peor. No necesariamente para mejor. Cambió. Empezaste a amar sabiendo que el amor no ofrece garantías.
comenzaste a comprender que incluso las personas sinceras pueden decepcionarte, que alguien puede ser importante y aún así necesitar salir de tu vida, y que ciertas despedidas no tienen una explicación capaz de devolverte aquello que se llevaron. Nietzsche escribió: «Lo que no me mata, me hace más fuerte». Pero la vida añade una parte incómoda a esa frase. Aquello que no te mata también puede dejar miedo, desconfianza, cicatrices y formas diferentes de ver el mundo. No toda supervivencia parece fortaleza. A veces parece cansancio. A veces parece alguien que ya no discute para que lo comprendan. Alguien que observa más de lo que habla. Alguien que ama profundamente pero mantiene una pequeña parte de sí preparado para la posibilidad de perder. Tal vez por eso volver a ser como antes sea una expectativa tan cruel. No atraviesas determinadas experiencias para regresar intacto. Yo lo escribiría así. Pasé años buscando a la persona que era antes de que todo sucediera. Quería recuperar su confianza, su espontaneidad, aquella manera casi inocente de creer que algunas cosas durarían simplemente porque yo necesitaba que duraran. Hasta que comprendí que estaba buscando a alguien que ya había cumplido su parte en la historia. No necesitaba resucitarlo. Necesitaba comprender quién había quedado. Y quizá eso sea reconstruirse, no borrar lo que sucedió, no convertir el sufrimiento en un regalo, mucho menos agradecer por la herida. Es poder mirar aquella experiencia sin permitir que se convierta en la única explicación de quién te has vuelto. Todavía puedes cargar cicatrices. Todavía puedes sentir miedo cuando alguien se distancia. Todavía puedes tener noches en las que un recuerdo antiguo te encuentre sin pedir permiso. Pero ahora existe algo más junto a ese recuerdo, la memoria de que seguiste adelante. Al final, quizás sobrevivir a un dolor emocional extremo no signifique vencer aquello que sucedió. Significa descubrir que ese dolor cambió partes de ti sin conseguir adueñarse de ti por completo. Porque existe una enorme diferencia entre cargar una cicatriz y seguir viviendo dentro de la herida. Y quizá la pregunta final no sea quién eras antes del dolor. Tal vez sea, ¿en quién te estás convirtiendo después de comprender que ya no necesitas volver a ese lugar? Antes de terminar, quiero agradecerte a ti que te quedaste conmigo hasta aquí. Y no lo digo solamente porque hayamos llegado al final de un video. Mientras organizaba estas palabras, recordé una noche en particular en la que alguien me preguntó, ¿ya superaste aquello? Respondí que sí. Fue automático. Pero cuando me quedé solo, me di cuenta de que aquella respuesta no era completamente cierta. Ya no sufría como antes. Ya podía hablar de lo que había sucedido sin derrumbarme. Mi vida había seguido adelante. Pero yo tampoco era ya aquella persona. Esa noche entendí algo que tardé mucho tiempo en poder expresar con palabras. Existen experiencias que terminan sin devolvernos a la persona que entró en ellas. Tal vez por eso este tema sea tan difícil. Porque quien te mira hoy ve a la persona que sobrevivió. No necesariamente vio las madrugadas, los mensajes borrados antes de ser enviados, las preguntas sin respuesta, el miedo de volver a confiar o aquellas mañanas en las que levantarte de la cama ya parecía una negociación silenciosa contigo mismo. Así que, si alguna parte de este video encontró un fragmento de tu historia que normalmente no le muestras a nadie, gracias por permanecer aquí. Tal vez te hayas dado cuenta de que tu fortaleza no nació porque dejaras de sentir. Nació mientras lo sentías todo, y aún así, seguiste adelante. Y ahora viene esa parte extraña en la que tengo que interrumpir una conversación sobre el colapso emocional para pedirte que presiones un botón rojo. YouTube tiene un sentido del timing impecable. Así que, si este tipo de reflexiones tienen sentido para ti, suscríbete al canal. Y en los comentarios, no quiero necesariamente saber qué fue lo peor que te sucedió. No necesitas convertir tu herida en algo público para participar aquí. Quiero saber otra cosa.
¿Qué cambió en ti después de aquello a lo que sobreviviste? ¿Te volviste más silencioso? ¿Más selectivo? ¿Más desconfiado? ¿Aprendiste a poner límites? ¿O te diste cuenta de que todavía existe una parte de ti que vive como si aquello pudiera volver a suceder? Escribe solamente aquello que estés dispuesto a compartir aquí. Y si conoces a alguien cuya fortaleza siempre te ha parecido difícil de explicar, quizá este sea uno de esos videos que vale la pena enviar sin escribir absolutamente nada junto con él. Ahora hay 2 videos apareciendo en la pantalla, y yo elegiría con cuidado, porque sobrevivir explica solamente una parte de lo que te sucedió. La otra comienza cuando te das cuenta de que algunos comportamientos que hoy llamas mi personalidad quizá comenzaron como formas de evitar volver a sentir aquel dolor. Y esa es una conversación un poco más incómoda. Nos vemos allá.